buenos días, estamos en este espacio de noticias de Punto y Aparte, y hoy es un día especial porque está con nosotros personajes de la política en Zacatecas que tuvieron una etapa en la cual se vivieron experiencias no gratas provocadas por leyes que se hacen, pero se hacen a favor de otros, leyes que afectan y no dejan avanzar la democracia como se debiera y como se plantea desde la Cámara de Diputados. Le damos la bienvenida al ingeniero Cuauhtémoc Espinosa Jaime, que él fue candidato independiente por uno de los distritos en esta entidad zacatecana. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, don Fernando, muy buenos días, teleauditorio. Gracias por la invitación. Está también su candidato suplente, don Candelario Lara Muro, y dos amigos que nos acompañan. Uno de ellos que viene desde la zona fronteriza en el estado de Texas, el licenciado Francisco, y también está Valente de aquí del municipio de Calera, de los productores de alimentos básicos como es el frijol, ajo. Entonces estamos aquí. Bien, pues de entrada queremos platicar con ellos, pero preguntarle de entrada al ingeniero Espinosa sus experiencias. Él ya fue candidato a diputado, a gobernador por la vía independiente, y fue también de los promotores de las candidaturas a presidencias municipales, en la cual Zacatecas tiene ese gran honor de ser el primer estado con un municipio que tiene presidente municipal independiente. Raúl de Luna Tobar, aquí en el vecino municipio de Enrique Estrada. Ingeniero, sus comentarios en relación a esas experiencias que ha tenido. Sí, cómo no, mi amigo Santa Cruz, yo creo que la presencia ciudadana en las contiendas electorales ya son fundamentales, porque todos nosotros hemos visto o hemos de alguna manera observado en el espectro de la población que la gente no se siente ya representada por los partidos políticos, porque se ve un esquema que nosotros le llamamos la prostitución de la política pública, porque los partidos políticos últimamente ya son un factor prácticamente de negocio particular y de negocio familiar y de negocio de unos cuantos, porque ya se acostumbraron a vivir de un presupuesto del erario público que es producto de los impuestos de ustedes y nosotros, y porque ellos defienden más los intereses económicos de su grupo y sus intereses que los intereses de la población. Esa es una historia de 70 años, porque nosotros vivimos dentro de ese sistema y nos dimos cuenta de las irregularidades, nos dimos cuenta de los abusos, de la prepotencia, de los cacicazgos. ¿Qué es lo que nos ha motivado a esto? Pues una cuestión de tipo moral, de dejar en la historia o al paso de nuestra historia un legado a las nuevas generaciones, un legado lleno de emoción, lleno de responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tomamos la decisión de lanzar nuestra candidatura a la gobernatura aún en las circunstancias que ni siquiera la ley nos lo permitía? Porque tratábamos de llamar la atención y decirles, si el pueblo quiere, si nosotros deseamos, podemos hacerlo. Pero ¿cuál fue el resultado? Con pocos recursos, con nuestros propios recursos, que obtuvimos aproximadamente entre 15 a 20 mil votos, pero sembramos la semilla de la inquietud, sembramos una semilla en que es más factible tener una participación política que quedarse en la casa sin ir a votar. Pero ¿cuál fue el resultado de esa candidatura a la gobernatura? Pues deja un precedente en la historia de México, que junto con otros mexicanos distinguidos como el señor licenciado Castañeda, como el propio doctor Cine, que junto con nosotros logramos
inquietar a la ciudadanía y llevar una reforma electoral a la Cámara de Diputados para que fuera revisada y analizada. Pero la simulación y la hipocresía de la política, todo el mundo dijo que sí, que bueno, que porque eso iba a dar oportunidad a la población. Pero ya cuando se tradujo eso en ley, ¿qué significó? Que buscaron todos los obstáculos, todas las medidas posibles para ponerle trabas y ser inequitativa a una ley electoral que fue aprobada, pero fue aprobada por los partidos políticos. Y cuando hablo de hipocresía, me refiero a que ellos sabían que poniendo todos esos obstáculos, pocos ciudadanos tendrían la posibilidad de llegar a la Cámara de Diputados. Pero hay un antecedente que es importante de destacar en Zacatecas. Enhorabuena. En la pasada contienda electoral para renovar el poder legislativo y las presidencias municipales, en Zacatecas ya se apuntaron 12 candidatos independientes. Que casi toda la mayoría, ojo, casi toda la mayoría de esos 12 alcanzaron un promedio del segundo lugar. Esto quiere decir que si jugáramos en condiciones de igualdad, no tengo la menor duda de que los 12 compañeros que hacen historia hubieran sido los presidentes municipales. Hay resultados, ingeniero, en eso. De esos 12, uno alcanzó el triunfo. Claro, claro, don Fernando. Yo creo que es un tema y una pregunta muy interesante, porque los zacatecanos nuevamente hacemos historia. Porque Zacatecas tiene el primer presidente municipal constitucional, es decir, de la Constitución para acá, el primer presidente independiente que está aquí en el general Enrique Estrada. Y que eso marca un hito y que marca una orientación que indiscutiblemente tiene que estar en los anales de la historia, inclusive en los libros de educación primaria y secundaria, para dejar esa constancia en la vida y en la historia de Zacatecas. Ingeniero, el proceso que se dio al estar usted como aspirante a candidato a diputado federal por el primer distrito, ahí el INE dio a conocer las reglas. ¿Cumplió usted con el proceso que se pedía? Cuéntenos cómo fue que se desarrolló esa etapa política en su vida. Mire, junto con mi compañero de fórmula, el compañero Candelario Lara Muro, revisamos las reglas del juego. Y aunque sabíamos que íbamos en contra de la corriente y que las reglas del juego eran inequitativas. ¿Por qué inequitativas? Porque para formar un partido político federal les piden el 1% del padrón electoral. A nosotros nos pedían el 2%. Sin ningún apoyo presupuestal del erario público, que tampoco nosotros lo deseábamos. Aparte, nos pedían el 1%, cosa totalmente incongruente, que en las secciones que componen el distrito tendremos que tener en el 50% una representación de 2%. Imagínese usted el extenso mapa territorial de un distrito, que nada más para ir a una comunidad tenemos que ir 400 kilómetros de ida y 400 kilómetros de venida. Entonces es una incongruencia, es algo terriblemente inequitativo. Pero si a eso le suman que nosotros, aún sacando altos votos, no tenemos la posibilidad de tener representación plurinominal, pero además no tenemos ni siquiera la posibilidad de que nos pudieran apoyar con el erario público, que no lo queremos y lo rechazamos, pero que a los otros partidos sí les dan. Bueno, ¿qué sucede con nosotros? Mi compañero de fórmula y su servidor y un extraordinario equipo de colaboradores, del cual les expreso mi agradecimiento, logramos en principio 12,000 firmas, 12,000
credenciales de lector que nos proporcionaron, que superaba con creces en un más del 100% lo que nos requería el INE, que eran 5.250. Presentamos el documento. Pero el INE todavía nos exigió que hiciéramos un trabajo que no era de nosotros, que subiéramos esas 12,000 a un sistema, nosotros directamente desde las computadoras, para que los señores estuvieran muy a gusto tomando su café y nosotros pudiéramos tener que trabajar casi más de 20 horas, día y noche, para poder subir esa información. Bueno, lo hicimos y ahí estuvo. Pero si en esas circunstancias apenas pudimos subir esa información, pues difícilmente podíamos estar cuidando que cumpliéramos el requisito del 1% de las secciones. Sin embargo, nosotros recurrimos el día 22 de marzo a registrarnos, y allí presentamos la información sobre todo lo que nos pedía. Hasta ahí se había cubierto el primer paso. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con más información con los candidatos independientes. Marzo fue un mes de actividad intensa. Se recorrieron municipios, se fue a comunidades hasta Jiménez del Teul, Chalchihuites, Fresnillo, sobre todo, Sombrerete, Miguel Auza, los 8 municipios que integran ese distrito. Ingeniero, la respuesta de la gente, pero antes vamos a concluir cómo es que en el INE se fueron poco a poco registrando el cumplimiento de normas y reglas y leyes, pero también el rechazo de parte de una institución a ese trabajo legalmente realizado. Sí, efectivamente, don Fernando, nada más para darle continuidad a lo que habíamos dicho, nuestro registro fue el día 22 de marzo, pero hago una pausa para señalar ese gran esfuerzo, ese trabajo tan profundo que hicieron cientos de zacatecanos del distrito. Efectivamente, nosotros desde el día 30 de diciembre del 2014 hasta el día 22 de marzo que nos registramos, fuimos cumpliendo requisito tras requisito, transformación tras transformación, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con mucha movilización de gente. Y bueno, cumpliendo las reglas del juego. Pero, ¿qué percibimos nosotros en la sociedad? Yo veía esa cara, esa efervescencia, esa necesidad, esa manifestación de decir, qué bueno que ya vamos a tener otra opción para poder definir con claridad nuestro proceso electoral. Porque queremos ir a votar, porque queremos participar. Qué bueno que hay esa opción. Bueno, llegó la decepción muy grande. Porque el día 22 de marzo que llegamos con todos los requisitos, documentación, la revisaron, la analizaron y todo pasó. Llevamos nuestras 2 cajas con todas las cédulas perfectamente firmadas, autógrafos, las credenciales y ahí las entregamos. Del 22 de marzo. Ellos tuvieron 3 días para revisar todas nuestras cédulas y revisar todas las copias de las credenciales del lector, para saber si nos faltaba algo. Bueno, pasaron esos 3 días que establece la ley y nunca nos notificaron si nosotros teníamos algo que sustituir o que cumplir. Esa es una real situación, don Fernando, que pone en un esquema de incredibilidad al instituto. El problema por lo cual nosotros no nos registramos es una omisión de las autoridades del Instituto Nacional Electoral, porque tuvieron ellos del 22 de marzo al 4 de abril 12 días para podernos decir, ¿saben qué, señores candidatos? Les faltan a ustedes 14 copias de credencial de elector en 12 secciones.
Si a nosotros nos hubieran dicho en ese momento que nos faltaban, nosotros nomás requeríamos de 12 horas para poder presentar esas 14 credenciales de elector. Entonces, queda claro de que quien violentó la ley fueron las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Pero, ¿por qué digo que ellos son los responsables? Porque precisamente en mi recurso de inconformidad que presentamos ante la sala del Tribunal Federal Electoral con residencia en Monterrey, nos dio la razón, porque no me dieron el derecho de audiencia y me dejaron en un estado de indefensión. ¿Pero qué pasó? Allí hay algo oscuro que no me explico cómo está, porque yo iba, el recurso mío dijo, denme el derecho de reponer esas 14 secciones. Pero resulta que me concede por una parte la revocación, pero por otro lado me señala algo que yo no pedí, que dijo que tenía que presentar yo 250 credenciales de elector adicional de algo que yo no sabía ni de qué se trataba. Entonces, tiene responsabilidad el INE y tiene responsabilidad el tribunal. Pero finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el INE deja de ser el arbitrario neutro para convertirse en una comparsa que va en contra de la democracia. Entonces, lo que sigue ahora, Cuauhtémoc, es una lucha más fortificada, aunque con una batalla perdida, pero hay camino. Van a seguir en esa brega buscando candidaturas independientes, buscando el fortalecimiento de la democracia y el cambio que requiere México. Si el INE y los partidos políticos le apostaron a que nosotros nos íbamos a desilusionar, que nos íbamos a frustrar, que nos íbamos a achicopalar, les digo con fuerza, con decisión, que están equivocados. Que esto, en vez de hacer, como dicen en el campo, recular, nos llenó más de energía, y les anunciamos, señores de los partidos políticos, señores del Instituto Nacional Electoral, que habremos de promover por lo menos 50 candidaturas independientes a las presidencias municipales, y vamos a tratar de cubrir las 18 candidaturas a diputados como candidato a gobernador para el próximo año. Y que quiero decirles que vamos a hacer un proselitismo a lo largo y ancho del estado para decirles que la población creo que está en condiciones de vencer a estos monstruos que son la simulación, la corrupción y todas esas cuestiones negativas que van en contra del desarrollo de un pueblo. Porque sabemos que necesitamos los equilibrios. Nosotros no aspiramos a que desaparezcan los partidos, por supuesto que no. Lo que estamos es equilibrios para que verdaderamente estemos en condiciones de progreso. Porque si denunciamos la corrupción, porque si denunciamos la simulación, porque si denunciamos todas aquellas acciones que los partidos están haciendo para enriquecerse, yo creo que finalmente el pueblo puede ganar la batalla, pero está en manos de ustedes la decisión que mejor consideren. Nosotros les estamos diciendo que vamos a seguir en la lucha y la vamos a seguir diciendo, pero con mayor gallardía. Hay una última pregunta, ingeniero, salvo lo que usted quiera agregar. Abstencionismo, simulación y 7 de junio. ¿Qué va a pasar el 7 de junio con todas esas 12,000 o más de 12,000 personas del Distrito 1 que creen en la candidatura independiente? Yo creo que equivocaron el rumbo quien nos quiso poner piedras. Porque, contrario a lo que piensan, que la gente no va a salir a votar, claro que nosotros vamos a promover el voto ciudadano, pero vamos a promover el voto ciudadano donde yo invito a esa reflexión a través de este medio, para que el día de la elección llevemos y votemos
con una etiqueta que diga candidato independiente, no precisamente Cuauhtémoc Espinosa, sino yo pues, le pido, por ejemplo, en el caso de usted, que ponga una etiqueta candidato independiente Fernando Santa Cruz, porque es un voto de Fernando Santa Cruz y es un voto de protesta, no es un voto nulo, es un voto de protesta. Y yo creo que eso, si lo reproducimos, vamos a sacar obviamente mucho más votos en todo el distrito 01 de los 8 municipios, pero yo percibo que toda esta acción no solamente va a ser en el distrito, sino va a ser en todo Zacatecas, porque la gente ya me ha hablado de todos los municipios. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que hacer esto, vamos a invitarlo, porque finalmente, compañeros, compañeras, señoras, señores, niños, jóvenes, el problema no son los partidos políticos, por supuesto que no. El problema somos nosotros, que nos guiamos que porque están bonitos, que nos guiamos por una despensa, que nos guiamos por un recurso económico. Eso nos ha hecho mucho daño y por eso estamos así. Dejen a un lado eso, compañeros. Y si alguien les da y se les ofrece, agárrenlo. Pero el día de la elección, voten en conciencia, porque este México necesita cambiar por el bien de todos nosotros y las próximas generaciones. El abstencionismo, ¿cómo lo vamos a combatir? El abstencionismo tenemos que combatirlo pidiendo a la gente que salga a votar, que vaya a la urna. Porque si ustedes no van a la urna, compañeros, los partidos, junto todos, se ponen de acuerdo y rellenan las ánforas. Y eso es un engaño y eso es una simulación. Pero si van a votar, ya no tienen esa posibilidad. Y si votan como nosotros les estamos sugiriendo respetuosamente, o en el caso de los que así quisieran anularlo, esa es la manera en que podíamos avanzar y mandando un mensaje de que ya estamos hasta el gorro, hasta la coronilla o hasta el cuello de los partidos políticos, de los políticos corruptos, de los políticos improvisados, de los políticos del compadrazgo, de la hermandad, porque ahora ya no se llama partidocracia, ahora se llama familiocracia, es decir, que ya las familias están posesionadas de los partidos. Muy bien, pues hemos llegado al término de esta entrevista con el político y también dirigente de organizaciones agropecuarias, Cuauhtémoc Espinosa Jaime, con los compañeros productores de Calea, Candelario Laramuro y Valente, también que nos acompaña con nosotros, licenciado Francisco, que viene él también acompañando a Cuauhtémoc desde Texas. Él es paisano, es zacatecano, pero es un migrante que ha sufrido y que con sufrimiento ha logrado llegar a ser en donde está. Pronto tendremos también espacios con personajes migrantes que han sobresalido en la Unión Americana y que en Zacatecas no les dan el lugar que les corresponde. Hasta aquí nuestros comentarios, les agradecemos su presencia en Punto y Aparte.